a Ganchur-Izquierda antes de arrancar la subida a Jaizkibel. Ya los hombres que son cabeza de carrera, que de momento Miguel Ángel les tiene ahí en un minutito y medio, que evidentemente es una situación de absoluto control, ¿no?, por parte del pelotón. Pues sí, es un pelotón que tiene toda esa fuerza en sus piernas, equipos potentes, como has mencionado, ¿no?, con esa motivación añadida, ¿no?, de sus jefes de fila, y esa ascensión, ¿no?, ya importante que tiene que venir, que es Jaizkibel, con esas rampas ya más exigentes, y a un Niemek, ¿no?, que hemos podido apreciar que en Arcale, en la fuga, ¿no?, ya ha probado ese movimiento, ¿no?, de probar a sus corredores y esa caída, ¿no? Mira, Bichot, sí, los hombres de la Française de G, esas caídas de relax, como se suelen decir, Mira, y fíjate que se queja ahí de la muñeca. Bueno, parece que más el susto que otra cosa. Alexandre Genier, otro corredor que viene recuperándose, no pudo estar en el Tour de Francia después de una caída en el Giro, donde tuvo que abandonar. Y ahí vemos esos dos corredores. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Bueno, Genier es el que se ha caído y el otro se lo ha comido. Su compañero no ha podido esquivar. Esas situaciones de mala suerte, ¿no? Y bueno, posiblemente ese golpe, ¿no?, le está haciendo daño en la mano y pueda provocar ese abandono, ¿no?, en la carrera, cuando eres consciente de que, claro, y sobre todo aquí es un punto importante de la carrera. Veíamos que tampoco estaba ahí, iba en cola de pelotón, ¿no?, quizá tampoco transmitía mucha implicación en la carrera en ese momento. Sí. Ya están subiendo ya Jaizkibel, perdón, que he dicho antes que era Ganchur-Izquierda. Jaizkibel ya el inicio de esta subida con un minutito tan solo de diferencia. Vamos a ver, porque recuerden que anteriormente, hasta hace un par de años, pues era subir, bajar Jaizkibel y meta, ¿no? Pero ahora quedan otras cosas, ¿no? Ya se añadió el ascenso a Arcale. Y ahí vemos cómo están cazando ya a Loïc Cheut, el corredor francés del conjunto, a Cofidis. Y ahora esta subida nueva a Murgilton-Torra, un puerto de segunda categoría, pero realmente exigente. Ya lo detallaremos cuando se esté más cerquita la carrera. Ahí estamos viendo a Rory Sutherland, que lleva ya bastantes kilómetros haciendo un muy buen trabajo, el corredor australiano del conjunto Movistar. Recordemos que Movistar tiene aquí también a Emmanuel Herbiti, a Jonathan Castroviejo, a Giovanni Visconti, a Gorka Izaguirre y a José Joaquín Rojas, junto con John Izaguirre y Alejandro Valverde, que deben ser en principio los dos corredores que peleen por la carrera. Un John Izaguirre que, por cierto, debuta aquí en la Clásica, una carrera que le ha coincidido siempre con Polonia. Ahora Polonia ya saben que se ha adelantado, y era una carrera que le venía muy bien y que solía disputar, y de ahí que, aunque pueda parecer un poco extraño, es el debut de John Izaguirre. Gran victoria para él en Morsin en la última semana, casi en el último día del Tour de Francia. Vemos también algunos corredores del conjunto BMC que van progresando, y también corredores del conjunto Orica Bike Exchange en esas posiciones de cabeza. 58 segundos, ya menos de un minuto para estos cuatro corredores en esta ascensión a Jaizkibel. 63 kilómetros para el final, con Moreno Moser, con Janse van Rensburg, Jaime Rosón y Prieslav Niemek, ganador en los lagos de Covadonga en la Vuelta Ciclista a España hace algunos años. Un puerto que se volverá a subir este año en la vuelta que empieza el próximo día 20. No queda nada ya para el arranque de la tercera de las grandes vueltas del calendario internacional. Y sobre todo lo que transmitíamos, la fuerza con la que está Niemek, que no se conforma, vuelve a buscar esa estrategia, que en Arcale ya probó a sus compañeros de fuga, un escalador, hombre veterano, el corredor del Lampre Mérida, que quiere probar y quiere buscar, ¿no?, reducir el número de corredores, pero las piernas de sus compañeros de fuga siguen estando frescas y demostrando que de momento ese segundo ataque que ha provocado Niemek, el primero en la ascensión a Jaizkibel, vuelve a situar a sus cuatro compañeros de fuga y demostrándole a su estrategia de que tiene que contar con ellos para que la aventura también pueda seguir adelante. Estamos viendo algunos corredores ya que empiezan a sufrir el ritmo. Está Christian Meyer por parte del conjunto Orica Bike Exchange en la parte trasera de este grupo. Vemos también por parte del conjunto Caja Rural a Hugh Carthy, una de las grandes revelaciones también de esta temporada. Vamos a ver si va a seguir en el equipo la próxima temporada, porque ya saben,
Aquí enseguida, en cuanto destacas un poquito, hay gente que tiene mucho dinero y que busca reforzarse. Por cierto, que hablábamos también de esos movimientos en el mercado. Leopold Koenig, que es un corredor que había quedado absolutamente escondido en el conjunto Sky, parece que va a correr la próxima temporada en el Bora. Bora, que en principio va a llevar bicicletas Specialized. Eso también va a hacer la entrada de Sagan y va a incorporar pues un corredor que les pueda dar mucha solidez de cara a las clasificaciones generales. Como comentas, ¿no? Un equipo que siempre se refuerza muchísimo, Sky buscando siempre a esos mejores corredores que sale y emergen con fuerza en las pruebas de gran calado internacional, pero que a la vez muchos corredores pueden ver eclipsada, ¿no? Esas opciones personales sometidos, ¿no? O no bien entrar en ese equipo ideal para las grandes carreras y ves cómo tu carrera no sigue progresando. Por ahí vemos cómo empieza a haber movimientos. Creo que es Cataldo, el corredor ahí que se ha movido ahora, y a su rueda se ha colocado un hombre del conjunto Sky, un corredor del conjunto Orica Bike Exchange. 40 segundos. Conscientes probablemente estos corredores de que empieza a haber movimientos por detrás. Ahí va Moreno Moser ahora acelerando un poquito el ritmo también. Esta subida exigente, buena carretera, se desliza bien por ahí. Están haciendo una subida absolutamente espectacular todos los corredores. Vamos a ver si recuperamos imágenes del grupo para ver esos corredores que estaban moviéndose. Ahí vemos a Igor Antón, que empieza a ceder en la parte trasera del grupo. También Joan Bagot, ahí está Igor Antón, ahí está Ryder Esgedal, ese gran fondista que poquito a poco irá entrando también para esta parte final de la temporada. Ahí está Laurens Stendam, vuelven al negro los corredores del conjunto Gian Ampezin después del Tour de Francia. Observen ese cambio de ritmo de Mikel Landa ahora, que es el que va ahí tirando con fuerza y está haciendo sufrir a Jules Jensen, el corredor que había entrado ahí por parte del conjunto Orica, que no puede de momento mantener el ritmo de Mikel Landa, el corredor del conjunto Sky, que es el que ha dado continuidad a ese acelerón de Dario Cataldo, un corredor con una clase impresionante también, el italiano del conjunto Astana. Hay algo de reacción. Yo creo que venía a Movistar por detrás. No pueden darle mucho margen a un corredor de la categoría de Mikel Landa. Recordemos que viene del Tour, trabajando siempre para su jefe de filas, y aquí tienes ese margen, ¿no? El que el Sky le da de esa libertad para buscar esas opciones de victoria, y quiere ese ataque lejano, ¿no? Pero los corredores de los equipos importantes, bueno, no caen un poquito, ¿no?, en saltar a sus corredores para que neutralicen, sino que van buscando, ¿no?, esa apuesta de trabajar en equipo. Vemos a BMC que mantiene ritmo constante, y de momento el ataque de muchísima calidad, ¿no?, el de Cataldo y de Mikel Nieve, que le está dando esa continuidad y bueno, ese margen, ¿no?, en el que la carrera se está situando con los de la fuga, que están cada vez reduciéndose esa ventaja y esa ascensión, ¿no?, que sigue, como comentabas, un buen asfalto, y ya viene esta parte un poquitín más favorable, que los corredores pueden aumentar en ritmo y en velocidad, y ya en los últimos 2 kilómetros vuelve nuevamente la carretera a exigir mucho más. Ya vemos esas dudas, ¿no?, girándose. Seguro que esas órdenes, ¿no?, y esas indicaciones de que viene la carrera muy rápida por detrás, y viene Mikel Nieve con Cataldo, que en caso de contactar van a dar más fuerza a la fuga. Como comentaba antes, no son tan ahora importantes, ¿no?, los ataques que se puedan producir aquí en Heidkibel, porque queda terreno para decidir la carrera. De ahí que el grupo pues se lo tome con un poquito más de calma. Vamos a ver, ¿no? Si es Nicolas Roche, Kwiatkowski lleva un año tan raro. La verdad es que ha habido un corte hace algunos kilómetros también en la carrera, en la que habían entrado un grupito pues con gente como Vilela, con Van Avermaet, Stibar, Gorka Izaguirre. Ya había entrado Luis Mas también, Cataldo, Ahmed Churruca y Kwiatkowski. Lo que pasa es que luego ahí lo han controlado bien y ha alcanzado a este grupo el pelotón. De ahí que ahora ya solo queden por delante los 4 corredores. Hoy no era un día de mucho calor, daban temperaturas entre 21, 23, 24 grados aproximadamente. Además ya ven que el cielo está un poquito cubierto. La verdad es que a veces sí que en la clásica también el calor ahoga, ¿no? Es un calor húmedo que ahoga también bastante a los corredores. Esto ya lo explicaba en una entrevista que leí Johnny Izaguirre, ¿no?, que él mejoró en la última semana por el cambio de temperatura, ¿no? Dice, cuando el calor aprieta tan fuerte, no es un corredor que se adapte bien a esas circunstancias, y con el agua, pues bueno, fue capaz, ¿no?, de meterse luego en carrera. Y fíjate, ahí vemos a Adam Yates, de momento
Ahí está Samuel, un poquito de pausa, incluso para estos corredores que saben que en la parte final tendrán que estar ahí delante. Sobre todo buscan ese apoyo, ¿no? Ese desgaste que lo tengan y lo puedan realizar sus compañeros de equipo, llevar con ese punto de relajación, con buena frescura y ese indicativo, ¿no? Que es el crono que te va marcando la ventaja sobre tu grupo y que te da ese margen de maniobra. Afortunadamente es un descenso Heizkibel, que si las condiciones climáticas del tiempo, meteorológicas, no provocan esa lluvia y demás, no pasa a ser un puerto seguro, pero en cuanto a las condiciones son más adversas sí que genera mucha peligrosidad en ese descenso. Afortunadamente, situación que no va a ocurrir en la jornada de hoy y que también permite, ¿no?, un poquitín más de relajación, entrecomillada, al grupo de perseguidores. Pero otro movimiento ahora en las primeras posiciones del grupo, ya se ha reducido prácticamente a la mitad del pelotón, pero ha habido otro movimiento. Ahí están De Marchi, que ha llegado delante con David de la Cruz, corredor que viene a hacer una gran participación. No, perdón, que esto es la parte trasera ya del grupo, con David de la Cruz, un corredor que viene a hacer una muy buena participación en el Tour de Valonia, colaborando para que Gianni Mersman también estuviera ahí entre los mejores. Y ahí vemos el resto de corredores del conjunto Katyusha, del conjunto Sky. Ahí sigue Adam Yates, de momento guardadito. Dan Martin, un corredor que fue muy valiente en la pasada edición del Tour de Francia. Ahí veíamos también en la parte trasera a Michael Golasé, que empezaba a sufrir. Ahí están neutralizando ya estos hombres, ese grupito que se ha formado por delante del pelotón ahora, a los 4 corredores que seguían siendo cabeza de carrera. Y conscientes, ¿no?, de que viene ahí un grupo mayor número y esperando, ¿no?, que cojan ese testigo, ese relevo, y los de la fuga, bueno, buscando un papel más cómodo en lo posible, ¿no?, pasando esta ascensión a Heizkibel y recuperar un poquito el oxígeno de un desgaste importante que han tenido en cabeza de carrera, y esperando esos acontecimientos en esa parte ya final mucho más exigente. Bueno, pues ahí estamos viéndolos, que están llegando ya delante. Yo creo que es Vilela, Fórmolo. Ahí está metido también David de la Cruz. Ha entrado ya Alessandro De Marchi por parte del conjunto BMC. Y de momento sigue tirando ahora por parte de Cannondale Moreno Moser. Ahí estamos viendo ya la llegada de Darío Cataldo, de Mikel Landa, de David de la Cruz. Y ahí cómo se va la parte trasera ahora ya Przeslaw Niemek, después de haber sufrido mucho desgaste. Ahí se abre un poquito también Janse Van Rensburg. Y el ritmo del corredor vasco, el corredor dorsal 41, Mikel Nieve, de Sky, marcando, asumiendo. Mikel Landa. Mikel Landa, el corredor vasco, buscando ese ritmo, ¿no?, y que permita, ¿no?, buscar y ganar esa ventaja y adentrarse ya en una zona en la que el pelotón tendrá que maniobrar muchísimo mejor, pasos más estrechos, e implicará siempre una mayor lucha, ¿no?, para ese buen posicionamiento de los hombres importantes de la carrera. Bueno, ahí ven que la diferencia es mucho menor, de esos 32 segundos que nos indicaban ahí arriba, como que es la colocación en cabeza de una moto y en la parte trasera del grupo de la otra, pero tiene controlada, porque la verdad es que un hueco ya de más de 30 segundos hubiera sido interesante para este grupito, que luego sí, podía hacer camino también. Hay calidad en la fuga y un hombre que pone todas las alarmas, ¿no? Mikel Nieve en una fuga, corre en casa, necesitado también, ¿no?, necesitado, pero siempre es un punto importante, no conseguir una victoria. La consiguió ya en el País Vasco con ese liderato y vuelve, ¿no?, a mostrar esa gran calidad que tienen sus piernas de una manera más individual. Lo hemos podido apreciar, ¿no?, trabajando para Chris Froome en el Tour de Francia, sacrificando sus objetivos personales y aquí buscando esa notoriedad personal. Ahí vemos un esfuerzo grande ahora en los dos grupos, ya en esta parte final de la ascensión a este puerto de Heizkibel. 14 segundos indican ahora la diferencia. Les queda ya muy poquito para coronar el puerto. Vamos a ver quién era por detrás, quién estaba tirando ahora para ver, ¿no?, qué otro equipo quería tomar cartas en el asunto, porque bueno, la gente ahí ha entrado con buena representación, quizás salvo Movistar, ¿no?, que podría ser un equipo que tendría que reaccionar rápidamente a este grupo que se había formado ahora en cabeza de carrera.
sería el equipo, ¿no? O bien busca, ¿no?, esa fórmula, ¿no?, de trabajar y cooperar más en grupo, en el pelotón, para neutralizar la fuga, en lugar de colocar, ¿no?, a un corredor, como hemos podido apreciar, tanto por Katusha, BMC, que son equipos que ya ponen ahí una buena representación para frenar el propio Astana y el Sky, como hemos hecho referencia a Mikel Landa, y ahí tiene que trabajar tanto Orica como Movistar para que esa neutralización, ellos buscan, ¿no?, que no se les, con ese margen, ¿no?, muy poco margen en cabeza de carrera, para que no se les pueda complicar en esos últimos 50 kilómetros, aunque son muchísimos y muchas cosas tienen que suceder, pero sofocas, ¿no?, un pequeño incendio con una rapidez inmediata. José, como Cataldo también está tomando ahí cartas en el asunto, y ahí va David de la Cruz, corredor que la verdad es que ha vuelto en plena forma a la competición después de haber sufrido una intervención quirúrgica, una apendicitis que le tuvo un tiempo parado después de haber abandonado el Giro de Italia, pero ahí está efectivamente Movistar, que por detrás rápidamente reacciona y se pone a controlar esta situación un poco peligrosa que ha producido la carrera con este grupo con muchísima calidad, que está rodando ahí ahora en cabeza. 57 kilómetros para el final de la carrera, queda mucho aún para que se decida esta clásica de San Sebastián. No son diferencias importantes con todos los favoritos, ¿no?, aún metidos ahí en el grupo de los mejores. Eso es lo que quieres evitar, ¿no? Un aumento importante en el tiempo, sofocar esa situación, y que ese descenso, ¿no?, insistimos, no es un descenso peligroso con buen asfalto con estas condiciones, pero cuando hace de acto de presencia esa fina lluvia, sí que se convierte en muy peligroso, y en el que muchas carreras se han cortado, ¿no?, en el descenso, y algún corredor ha quedado eliminado por la peligrosidad que tiene el trazado con humedad y velocidad. Sí, aquí dureza, mucha velocidad. Ahí Movistar está poniendo un puntito muy importante, y han visto cómo estaba a punto de producirse algún corte en el grupo. Ahí viene Jungels también pasando por ahí, el corredor del conjunto Ethics, y ahí que ha suavizado un poquito la rampa y estirando el cuello todos, para no cortarse de momento en este tramo final de la ascensión al puerto de Heizkibel. Un puerto que todos a nivel internacional han pasado muchísimo, y no te da te vas dando esas referencias para ir aguantando esa velocidad importante, ¿no?, que está imprimiendo el equipo Movistar, y consciente de que tienes que sufrir ahí al máximo para no quedarte descolgado en el descenso. Ya están coronando el grupo de fugados en esa pancarta que indicaba, y bueno, muy 8 segundos, nada, La verdad es que está rodando muy rápido también el pelotón. Bien enfilado el grupo ahora, 56 kilómetros para el final, a punto de arrancar el descenso de este puerto de Heizkibel, que les va a llevar a Fuenterrabía, y después ya seguirán hacia Pasaya, y entrando ya en San Sebastián, donde cogerán el desvío para Murgilton Torra, este nuevo puerto que va a ser importante de cara a la resolución, importantísimo de cara a la resolución de esta edición 2016 de la Clásica de San Sebastián. Y hemos apreciado, aún podía ese viento ha podido ayudar y incrementar, ¿no?, la velocidad en esa parte final favorable, y unido a la fuerza con la que está pedaleando Movistar, aún exigiendo mucho más a los corredores en la ascensión. Siempre que el viento es al contrario, bueno, tienes esa ayuda, ¿no?, de los que van tirando, sufren esas condiciones más adversas, y tú como corredor yendo a rueda, pues bueno, pues lo conllevas con mejor, ¿no?, esa situación meteorológica, ¿no?, que te permite, pues bueno, los que llevan la pantalla delante, y tú puedes dosificar. Pero en este caso ha habido mayor velocidad, y parecía que transcurría la carrera por una zona llana, pero nos recuerden que es un puerto de primera el que han coronado el Alto de Heizkibel. Están 3 corredores del conjunto Movistar ahora marcando el ritmo ahí en cabeza, y mucha atención en carrera también por parte de los corredores del conjunto Canon del Drapac. Y ese segundo corredor, que es Tom Slagter, el único que ha estado disputando el Tour de Francia de los que están corriendo aquí en San Sebastián.
Este descenso, que como comentábamos en otras ediciones ha marcado incluso el ganador, pero con esta incorporación final desde hace ya un par de años de estos nuevos puertos cerquita ya de San Sebastián, le han dado otro aire a la carrera. Plantea otras estrategias en los equipos, es evidente que abre muchas opciones, la carrera permite a esos hombres que tienen mayor forma, ¿no?, con poder exigirse en esa parte final, en esa situación más exigente, y de ahí el aliciente, ¿no?, que también provoca que los corredores, bueno, y los equipos con los directores busquen estrategias. En este caso, ¿no?, vemos como Movistar prefiere ahí trabajar en equipo y buscar la neutralización de un grupo que ha puesto y ha hecho sonar las alarmas en el pelotón, una zona en la que transitan muy técnica, con curvas más y cerrada, ¿no?, por la arboleda que acompaña en el descenso, y de ahí, ¿no?, buscando sobre todo esa seguridad para los ciclistas y las cámaras, pues dando ese margen, ¿no?, de seguridad y distancia al pelotón, y ir a buscar, ¿no?, en Ondarribia, la población en la que se van a encontrar estos corredores en este descenso, que ya inicia una zona ya más de llano, y que nuevamente bueno, vuelves a resituar, ¿no?, en el caso de la fuga, qué ventaja tienen, si el equipo Movistar tiene que imprimir un mayor ritmo para poder neutralizarlos. Es ese punto, ¿no?, en el que, una vez finalizado el descenso, se vuelven a replantear los equipos las estrategias. Vemos lo que decíamos, que nos está bajando excesivamente fuerte este alto de Heidkibel, conscientes de que aún tienen que pasar muchas cosas en esta clásica de San Sebastián 2016. Doble victoria para Alejandro Valverde, doble victoria también aquí para Luis León Sánchez, de los corredores que siguen aún en profesionales. Los últimos tres ganadores: Tony Galopin en 2013, Alejandro Valverde en 2014 y Adam Yates en 2015. Y recordando, uno de los corredores que marcó y ha marcado una época en el ciclismo internacional, el corredor vasco Marino Lejarreta, que tiene con 3 victorias, el corredor que mayor número de victorias tiene en esta carrera tan prestigiosa, la Clásica de San Sebastián. Vamos a ver si recuperamos imágenes de los hombres que marchan por delante. Recordemos que habíamos visto a Davide Formolo, ahí está, a Mikel Landa, David de la Cruz, Darío Cataldo, Alessandro De Marchi. Y lo que comentábamos, es un grupito que, sobre todo cuando lleguen ahí a la zona de llano, vamos a ver si se entienden o no, porque eso es lo difícil siempre, pero puede dar ahí un poquito de ánimo y echar un pulso, ¿no? Otra cosa sería un grupito de un par de corredores, o mira, Chernetsky también está por parte del conjunto Katyusha en ese grupo que es cabeza de carrera ahora. Sobre todo los equipos, ¿no?, que han puesto 2 corredores, tienen esa obligación moral, ¿no?, de aportar y dar viveza, y sobre todo generar, ¿no?, esa confianza al resto. Los que vienen de la fuga, que están añadidos con ese ataque que ha hecho Mikel Landa, sí que tienen, bueno, pues esa situación de intentar recuperar un poquito esas energías y el aliento, ¿no?, para poder mantener el ritmo de los hombres que vienen de refresco, ¿no?, en la escapada, y dando, bueno, esa consistencia a los corredores fugados. Viene volviendo al mar hacia la zona de Fuenterrabía después de esta ascensión al alto de Heidkibel, la última vez que lo pasan en esta edición de la carrera. Esa zona que comparten la parte de Ondarribia y la parte de Francia, en esa delimitación, ¿no?, que el Atlántico marca, y que comparten, ¿no?, la entrada al puerto, las 2 ciudades, una española y la otra francesa. Bueno, ahí estamos viendo de nuevo esa fuga con los corredores que marchan por delante. Ahora el pelotón. Ha llegado algún hombre también ahí de Movistar. Y las sensaciones, yo creo que ha habido neutralización ya. Yo no lo he llegado a ver, pero la sensación por esa mezcla de maillots que hay ahí, ¿no?, sí, por la llegada de los corredores de Movistar, que ha habido ya neutralización. También genera dudas, ¿no?, cuando tienes un hombre de la calidad de Mikel Landa, ¿no?, en la fuga, dices, ostras, no podemos tampoco aquí gastar mucho, porque
siempre es consciente, ¿no?, de que esa mayor calidad y una carrera tan exigente como esta clásica San Sebastián aquí, ¿no?, nos indica, ¿no?, ese gráfico rojo en el punto en el que se encuentra la carrera y lo que tiene que salvar estos 220 kilómetros, 200 metros, y con esa variación que ha provocado el sustituir un puerto por otro, como comentas, añadiendo, ¿no?, más calidad, con mayor porcentaje, y que evidentemente va a mostrar las mejores piernas del corredor que quiera conseguir esta victoria importante. 50 kilómetros, algo menos ya para el final de la carrera, y bien el perfil, un primer repecho, luego la subida a Arcale, luego camino ya de San Sebastián para buscar esta ascensión que se va a hacer por primera vez, el Murgil-Tontorra, puerto de unos 1800 metros, que tiene rampas realmente exigentes, por ejemplo hay un tramo casi de 1 kilómetro al 14%, luego tramos pues de 150, 200 metros al 19%, y luego hay un tramo incluso de unos 60-70 metros que llega hasta el 23%. Una entrada también estrechita que va a hacer que haya mucha pelea para llegar bien colocado a esa entrada de este puerto inédito en la clásica de San Sebastián, pero que la verdad seguro que los corredores han tenido tiempo de reconocer en la jornada de ayer. Muchos que salieron a entrenar para al menos hacer estos kilómetros finales de la carrera, una forma y modo de reconocimiento, ¿no?, del recorrido. Lo que comentábamos, la gente que viene del Tour, pues como mucho que haya acabado el Tour miércoles, jueves, alguna salida con un poquito de fondo, pero básicamente la forma está ahí. Y es eso, ¿no? A ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque, insisto, el próximo test son los Juegos Olímpicos para muchos de estos corredores. Y buscando afinar y una carrera bien diferente. Recordemos que en los Juegos Olímpicos la modalidad es por equipos, pero los equipos tienen menor número los corredores que lo disputan, y siempre hace una carrera muchísimo más abierta, ¿no?, en la que el corredor y sus estrategias las tiene que tener muy claras, y buscando, ¿no?, esa constante lucha, ¿no?, que provoca que el número sea más reducido de corredores, y que la implicación por los hombres que quieren buscar ese objetivo importante como son las medallas exige muchísimo más. Vemos ahora también en la parte trasera del grupo a Chad Haga, otro de los corredores que tristemente estuvo implicado en ese atropello que tuvo el conjunto Gian Alpecin en Calpe antes de comenzar a una temporada, y que les ha arrastrado muchísimo en su rendimiento a ellos y a otros, porque al final es una cosa que afecta a todo el conjunto del equipo. Ya llegando, ¿no?, pues esas primeras victorias, y sobre todo, bueno, gracias a Tom Dumoulin, el buen Tour de Francia que hizo el corredor holandés, que por cierto ya está camino de Río, es decir, que va a disputar la prueba contrarreloj a pesar de esa caída que sufrió en los últimos días del Tour de Francia. Y vemos ahí en la cámara algunas gotitas, sí, no sé. He apreciado yo en el descenso también, digo, no vamos a decir mucho. Sí, ¿no? A veces te hace dudar, ¿no?, si algún bidón, algo, pero ahí en la moto de cabeza es algo más complicado, ¿no? Sobre todo en una parte en la que está situada la carrera, en la parte atlántica, ¿no?, que las condiciones meteorológicas pueden variar muy rápido y en muy poco tiempo. Está Giovanni Visconti, un corredor que aspiraba también a la selección olímpica. Finalmente Davide Cassani no le ha llevado, no le va a llevar a los próximos Juegos al corredor italiano. Vemos ya todo el bloque del conjunto Movistar. Ha hecho una buena extensión también Gorka Izaguirre en el puerto anterior. Y está Alejandro Valverde. Como decíamos, junto con Jon Izaguirre van a ser los corredores que van a protagonizar la carrera en esa parte final. José Joaquín Rojas y Jonathan Castroviejo entró a última hora en el equipo del Tour de Francia, pero que a buen seguro estará también en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España dentro de la estructura del conjunto Movistar, que en principio parece que va a contar con Nairo Quintana, pero habrá que ver también cómo se recupera el colombiano, ¿no?, después de ese falta de rendimiento, aún sin una explicación muy clara, esa fatiga extraña que tenía el corredor colombiano, que ha renunciado a los Juegos Olímpicos, y esperemos que esté también en la próxima edición de la Vuelta. Ahí está Samu también con Yvonne Ledanois.
Y yo creo que le decía que Richie tiene piernas, ¿no? Sobre todo esos últimos consejos, ¿no? Para transmitirlos y aprovechando, ¿no? Ese trabajo de subir esos bidones para sus compañeros. En este punto insistimos, ¿no? En ese punto en el que la carrera es un poquito más llana, da esa situación de replanteamiento estratégico de los equipos, los directores, y abastecer, ¿no? De ese alimento líquido a los compañeros de equipo para entrar ya en los puntos calientes e importantes de la carrera, ¿no? Y un trazado, el que la clásica de San Sebastián pues acerca muchísimo, ¿no? Al público, el ver 2 pasos por los puertos te implica que tengas esa ventaja, ¿no? De poder disfrutar el espectáculo, ¿no? De la ascensión pasando en dos ocasiones. Recordemos también esa caída, ¿no? Que ha habido en el inicio del puerto, que parece que ha eliminado a Bichot en la ascensión, y una caída que parecía, según indicaba, que la mano no le reaccionaba bien, y ese punto, ¿no? Para despedirte, ¿no? de una carrera en la que, si estabas en esa posición un poquito más retrasada, quizá, ¿no? Tus piernas no transmitían, ¿no? Ese punto de confianza, de forma que te tienen que hacer estar en esos primeros puestos del pelotón. Está José Joaquín, asumiendo ahora ese tramo de desgaste. Antes, lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? Antes ese doble paso por Jaizkibel juntaba muchísimo público, pero claro, ahora han puesto una subida tan bonita y tan cerquita de San Sebastián que seguro que ahí estará completamente repleto de gente esperando ver el paso de los corredores, que están ya allí en Irún, rodando en el horario previsto por la organización. A unos están a 44 horas de meta, es decir que sí, un poco más de una hora, pero poquito más de una hora, lo que pueden tardar ya para finalizar esta carrera. Y cuando estuvo José Joaquín Rojas, estuvo de invitado como comentarista en el Tour, indicaba, ¿no? Ese rol que él asumía con sumo gusto. Sí, que ha cambiado, ¿no? Asumir ese papel de hombre de trabajo, de que de equipo. alguna manera le dijo a Eusebio: oye, a ver, ¿tú qué quieres de mí? Me gustó muchísimo su sinceridad, ¿no? Como lo exponía, y sobre todo un buen planteamiento de un profesional, ¿no? Porque al final tu director o tu manager va a juzgar, ¿no? Tu trabajo y tu renovación y tu contrato en función un poco de lo que tú estás haciendo. Si realmente lo que exige y quiere es que trabaje para el equipo, pues él tiene muy claro lo que está realizando en esta clásica de San Sebastián, como ya ha hecho en diferentes carreras, ¿no? Buscar en el Giro de Italia, buscando siempre ese objetivo. En este caso marca ritmo, un buen rodador con una excepcional punta de velocidad, pero dando ese punto, ¿no? de ritmo a la carrera en este punto, en el kilómetro 43.700, que son los que restan para finalizar, y llevando al pelotón, ¿no? Con cierta comodidad, pero implicándose bien en el pedaleo, marcando un buen ritmo y generando, ¿no? Las dudas posibles de que alguno de los que quisiera hacer una avanzadilla en esta zona más favorable pues pueda provocar esa fuga. Ahora buscando ya esa subida a Gaintxurizketa, luego llegará el paso por Arcale, luego ya camino de San Sebastián para afrontar esta subida final a Murgilton Torra. Estamos viendo precisamente a Johnny Zaguirre, el ganador en Morzine. Qué descenso, por detrás de él Alejandro Valverde. Descenso espectacular, cuando veías Bueno, lo comentamos con Pedro también, que claro, la salida de Pantano, que no llegó a ser una caída, pues marcó bastante también la resolución de la etapa, ¿no? Porque ahí ya que baja muy rápido también. Ya vimos cómo supo jugar bien sus bazas. Ya estamos viendo también a Dan Martin en la parte trasera del grupo. Yo creo que seguro que va a aparecer, Seguro. Estos corredores británicos, lo mismo que los hermanos Yates, los australianos, con la influencia también lórica de Neil Stephens, que vive aquí cerquita, pues corren con muchas ganas en el País Vasco en general, un recorrido además que se adapta bien a sus condiciones. Y un equipo muy identificado, ¿no? Con el propio Neil Stephens, un hombre que vive en Euskadi en la parte importante de la temporada, y el que siente, ¿no? la carrera, y bueno, tuvieron un triunfo importante, Simon Yates en Llafranca de Ordizia, consiguiendo una carrera que siempre es muy exigente en su recorrido y mostrando buenas Mira, los piernas. dos, Adam Yates y Simon Yates ahí junto con Jules Jensen en la parte trasera del grupo. Esta zona que permite un poco de recuperación, de ir al coche, de planteamientos de carrera, comentar, ¿no? Con tus compañeros qué sensaciones hay, transmitirlas al director,
Pero bueno, hay una idea siempre muy clara, ¿no? Antes de salir del hotel, los equipos tienen muy claro quiénes son los hombres con los que tienen que jugar y quiénes son los que tienen que trabajar. Y este es el punto, insistimos, un punto de reponer fuerzas, planteamientos, pero insistimos, Movistar sigue manteniendo ahí un buen ritmo en cabeza de pelotón, llevando la carrera rápida, y como tiene dos bazas importantes que las puede jugar tanto una como la otra para buscar la victoria. No así hay muchos equipos, ¿no?, que también las tienen, como comentabas, Genetics, Daniel Martin, el propio BMC con Richie Porte y un Van Avermaet, que también tiene esas opciones importantes, ¿no?, de salvar bien esa situación y buscar esa punta de velocidad que el corredor de BMC tiene. Sí, cualquier duda, para quien quiera mover algo. No, está claro que ellos ahora ya es su apuesta definitiva, ¿no? Ya saben que entran en la parte final de la carrera y ven cómo está enfilando el grupo ahora entre Castroviejo y también José Joaquín Rojas y Katiusha, que también estaba metiendo algún corredor en esa parte delantera del grupo. Llegamos a la parte interesante, la parte más bonita de esta edición 2016 de la clásica de San Sebastián. Con un Joaquim Rodríguez, también en muy buena forma, un buen Tour. Aquí Urs Zakarin, una victoria importantísima la que consiguió en el pasado Tour de Francia, pero quizás ese hombre tiene esa punta, necesita puertos más largos, ¿no?, para poder sacar más partido, ¿no?, a las grandes cuadras que tiene. No así Joaquín, que es un hombre más explosivo, que en esas rampas tan exigentes tiene esa capacidad mayor de reacción. Pero bueno, son muchísimas las opciones, ¿no?, que nos tiene que dar la carrera. Miquel Nieve, centrando ahí la atención de la realización. Vamos a ver también qué gran Tour y qué gran temporada, porque recordemos que hizo un gran Giro consiguiendo un triunfo de etapa. La verdad es que ha sido uno de los corredores, un auténtico puntal para el conjunto Sky, junto sobre todo también y para Chris Froome con Wout Poels, el corredor holandés. Bueno, ahí tienen, de nuevo hay un poco de reagrupamiento en esa zona más ancha por la que está rodando la carrera. 40 kilómetros para el final. Están llegando pues ya al inicio de la ascensión a Arcale. Thiago Machado, portugués, y ahora colaborando también en mantener ese alto ritmo que estaban proponiendo tanto Castroviejo como José Joaquín Rojas. 40 kilómetros para el final. Esta es la zona de la subida a Ganchurizketa. Posteriormente harán el cambio para llegar hasta Arcale, un puerto de segunda categoría que coronarán cuando les queden 32 kilómetros aproximadamente para el final de la carrera. 2, 4, 6 corredores también del conjunto Movistar en esas primeras posiciones, y ahí está Kreuziger, un corredor que declaraba estos días que es una de sus carreras favoritas. Pello Bilbao, uno de los que también tiene que llegar lejos por parte del conjunto Caja Rural en esta prueba, y ahí está Joaquim Rodríguez ganando posiciones también en el grupo ahí con De Marchi, con Van Avermaet y con Richie Porte. También pasando hacia adelante pasaba Nicolas Roche. Sobre todo esta lucha, ¿no?, que te permite, bueno, entre comillas, ¿no?, poder avanzar y buscar mejor posición, carretera ancha, sí exigente. Vemos cómo van con el plato grande y tirándole de fuerza y de potencia en este punto de la carrera, pero te permite, ¿no?, resituar y buscar esas mejores posiciones que siempre están del 30 hacia adelante, y de ahí siempre tienes esa visión, ¿no?, el de tus rivales. No tan así si la carrera la ves desde otro punto, en la que te pueda suponer una mayor comodidad, ir más retrasado, pero la que se te pueden esfumar en cualquier momento si la carrera vuelve a entrar en una parte muy exigente con ataques. Ya está Alberto Contador, que no lo habíamos visto aún, metido también en esas posiciones de cabeza, rodando ahí junto con Joaquim Rodríguez. Recordemos que vuelve a la competición de cara a la Vuelta Ciclista a España, una Vuelta a España en la que saldrá como principal favorito, entre comillas diríamos también con una cierta presión, ¿no?, porque es el corredor que mejor la va a poder preparar, ¿no?
los otros grandes rivales que puedan venir, como el caso de sobre todo en el caso de Chris Froome, ¿no? Que va a hacer los Juegos Olímpicos, pues no va a tener ese camino de progresión hacia la vuelta, sino que es bueno mantener, ¿no? lo que tengas hecho ya del año. Es cierto también que, y lo ha reconocido el propio Chris Froome, es uno de los tours que ha acabado más fresco. Ha habido, no diré poco trabajo, porque evidentemente ganar un Tour de Francia es realmente complicado, pero no ha tenido situaciones de mucho estrés, más allá quizá de la que se le provocó por incidentes ajenos, ¿no? La caída que tuvo a 2 días de acabar y la famosa imagen, ¿no? Que pasará para la historia de este Tour de Francia del corriendo a pie en el Mont Ventoux, pero el británico ha reconocido que ha acabado bien, físicamente se siente fresco. Y bueno, veremos, ¿no? Porque es verdad que es un corredor que cuando viene a la vuelta siempre está metido en carrera. No sé si hasta el final, pero hasta donde él puede llegar. Así es, sobre todo un corredor. Es ambicioso, un hombre muy afable, ¿no? Para el trato, y no mostrando una cara más conservadora, sino asumiendo un papel que la temporada sigue y que el poder tener en su palmarés como victoria a la Vuelta Ciclista España le es importante. Un corredor que tendría mil y una excusas para no participar, pero es la versión contraria, un hombre que quiere conseguir la victoria en la Vuelta Ciclista España y que va a tener, pues bueno, afortunadamente, ¿no? Una de las carreras más importantes del calendario internacional, pues a los mejores corredores en su disputa, y con ese aliciente, ¿no? De ver cómo, bueno, ese duelo que pueden tener entre muchos, pero en este caso centrando, ¿no? Entre Alberto Contador y Chris Froome, y que va a dar un añadido importante, y esperemos, ¿no? Que esa recuperación de Nairo Quintana también pueda estar a tiempo de estar presente. Ojalá tuviera las mismas ganas, yo creo. Así es, ¿no? Que Chris Froome. Que estuviese en la Vuelta Ciclista España, porque sería aún más abierta y daría, pues bueno, lo que se merece y lo que es una gran carrera internacional de 3 semanas, de las más importantes del calendario y la que cierra las pruebas importantes del mismo. Ahí estamos viendo ya cómo han salido de esa zona de autovía, camino de la subida al puerto de Arcale, de segunda categoría. Ya veíamos cómo también estaba ganando posiciones el conjunto Orica Bike Exchange en esa cabeza del pelotón. Un corredor también del conjunto IAM que ha entrado ahí a colaborar. Ahí está Kenny Elizonde también aguantando ahí. Tony Galopin, el corredor francés del conjunto Lotto Soudal. Ahí le vemos a Tony Galopin, este es Elizonde, el que va ahí justo por detrás. Luis Ángel Maté también, el corredor español de Cofidis, hemos visto ahí buscando mejor posición. Y Adam Yates, que de momento sigue ahí con mucha sangre fría, dejándose llevar en la parte trasera. Su hermano Simon, como decía antes Miguel Ángel, también llega en un buen momento de forma. Viene de ganar en Ordizia el otro día, pero bueno, veremos, ¿no? Porque en teoría la teoría dice que hay que haber hecho el Tour, ¿no? Ya comentábamos que solo Xavi Florencio en estos últimos años ha conseguido ganar esta carrera sin haber disputado el Tour de Francia. Y la verdad es que, bueno, Adam Yates, ¿no? Parece, ¿no? Que podría estar un poquito por delante ahora de su hermano y compañero de equipo Simon Yates. Ahí está Alberto en la parte central del pelotón. Un Xavi Florencio que está de director. Sí, de Katusha. De Katusha. Y el que, bueno, bien medida tiene la carrera. Aquí vemos como los corredores que han hecho ya un trabajo excesivo, ya esas piernas ya no tienen esa fluidez en el ritmo y ya ceden ese paso a los corredores. Ya estamos viendo en Arcale, el paso o el inicio de la subida a Arcale. Ahí en la parte trasera también hay Marzubeldia y Hugh Carthy, el corredor británico, que es otra de las grandes revelaciones de esta temporada. Churruca, que es de los que se va hacia atrás también por parte del conjunto Orica. 36 kilómetros para el final, llegando ya a la parte más emocionante de esta edición 2016 de la Clásica de San Sebastián. Y aquí vuelve a ver ritmo, como comentabas, Cannondale, ¿sí? Buscando y mirando la carrera de cara, imprimiendo ritmo y buscando a ver qué equipo vuelve nuevamente a coger el mando de la carrera. Aquí hay dudas, vemos a un Kreuziger, que sí que tira hacia adelante. Sí. Este es de los hombres que también viene con un buen punto de forma. Parece Pello Bilbao, ¿no? El corredor de Caja Rural. Sí, yo creo, mira, Rigoberto Urán, el corredor que va ahí ahora justo por detrás, creo que es Fórmulo. Y Simon Clark, que también está compitiendo aquí, va a ser el hombre que finalmente va a sustituir a Simon Gerrans en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, después de la caída del australiano en el Tour de Francia. Ya vemos en la parte trasera a Luis León, y parece que le cuesta un poquito junto con Mikel Landa
Pero bueno, hay que ver, porque yo creo que este puerto hay que dejarlo pasar y luego ya llegará ahí la parte final. Lo que pasa es que estas subidas con rampas tan exigentes pues son más para corredores, ¿no? Como Joaquín Rodríguez, como Alejandro Valverde, como los hermanos Yates, que para un corredor, por ejemplo, como Luis León Sánchez. Ahí viene ese corte que se está provocando ahora, unos 10-12 corredores que abren ahí un poquito de hueco en este inicio de la subida a Arcale. Sigue habiendo velocidad en el pelotón. 4 corredores del Cannondale en esa primera parte del grupo. Ahora sí que ha entrado ya también Movistar, también Sky. Y hay reacciones desde atrás, gente que quiere mover un poquito. Katyusha también parece que está reaccionando. Ahí está Alberto Contador. Corte ya que incomoda, vemos en el pelotón, y que está dejando además a poca gente ya quizá con capacidad de trabajar. Yo creo que es Mikel Nieve también el corredor que ha entrado ahí por parte del conjunto Sky. Ahí está Nicolás Roch abriéndose ahí, echar un vistazo de cómo venía la carrera, y buena representación también por parte de los corredores del conjunto Orica. Y efectivamente Katyusha, que ahí no había entrado y que ha tenido que arrancar. Son conscientes, ¿no?, de que hay un número tan importante, punto de la carrera, kilómetro 1, que se encuentra buenas piernas para poder estar ahí. No puedes dar ese margen a un grupo tan numeroso, porque está clarísimo que se te complica muchísimo la carrera. Es más fácil poder tener capacidad de reacción para neutralizar, sobre todo los equipos, ¿no?, que están pensando en esa parte final, ¿no?, en esta Murgil-Tontorra, en ese puerto, como tú estabas comentando, muy exigente, y que por ahí pasa, ¿no?, la estrategia, ¿no?, de los equipos que quieren buscar esa parte final para exigir al 100% y ubicar a sus hombres importantes. Y ahí veíamos a Bob Jungels, que cedía también en la parte trasera del grupo, el corredor del conjunto Ethics. Y ahí por parte de Trek era Marco Coledan, el corredor que cedía también, o estaba a punto de ceder ante el empujo del grupo en esta subida a Arcale. Y se ha producido ya la neutralización, pero ha costado un esfuerzo importante. No, pero mantienen ahí la cara Cannondale, imprimiendo ritmo y bueno, dejando evidencias, ¿no?, de los corredores que están, ¿no?, en ese punto de forma que no pueden seguir la rueda. Ahí Samuel Sánchez, ¿no?, el corredor español, en ese punto de la carrera, mirándosela con una cierta tranquilidad y bueno, no asumiendo, ¿no?, excesiva presión, pero bien seguro, buscando, ¿no?, una vez que haya pasado este sofocón, buscar unas posiciones más delanteras en el pelotón. Mucho protagonismo, es cierto, por parte del conjunto Cannondale. Ahí ha habido ya reagrupamiento, incluso da la sensación que el pelotón se ha agrupado un poquito, sí, ha habido un poquito de pausa porque se ha abierto un poco el grupo, que iba bastante más enfilado, ahí a punto de coronar ya esta subida a Arcale, 32 kilómetros para el final. Cuando coronen Murgil-Tontorra les quedarán solo 8 kilómetros para el final de la carrera. Ahora un tramo de descenso después de Arcale, camino de San Sebastián, y de esta última subida también de segunda categoría. Y ahí Samu, que efectivamente parecía que le costaba un poquito en esta parte final del puerto, pero ahí seguro que harán un esfuerzo para entrar de nuevo en este grupo de los mejores. Ahí vemos por parte del conjunto Lampre a Mateo Bono, sobre todo la que experiencia, cierra, ¿no?, el pelotón. Cuando hay ese reagrupamiento, coges un poquito de aire, ahí es la veteranía, ¿no? Sabes que una vez estás ya coronando, el pelotón volverá a coger esa hilera de corredor a corredor y te permitirá, ¿no?, con mayor facilidad recuperar nuevamente el contacto con el grupo, y buscando, ¿no?, ese punto de recuperación y esas sensaciones, ¿no?, a ver cómo te transmiten esa sensación en las piernas para buscar una mejor posición en el pelotón. El descenso de Arcale ya con los hombres del Cannondale, de momento, que siguen marcando el ritmo. Bueno, lo que comentábamos, ¿no?, gente, pues incluso corredores como Greg Van Avermaet, que van a tener una buena oportunidad. A mí yo creo que gente como Dan Martin, los hermanos Yates, Alejandro Valverde, son corredores que tienen ese cambio de ritmo para esta subida final. Incluso ahí Sky, bueno, vamos a ver Roche, ¿no?, que es un corredor que también se defiende bien en este tipo de subidas. No sé si esa es quizá un poquito
demasiado exigente, ¿no? Es un corredor más de así puertos de segunda o de primeros con menos pendiente, como cuando ganó hace 3 años en la Vuelta Ciclista a España, allí en Galicia, ¿no? Un corredor que se puede meter el plato grande, ahí se maneja mejor, que con desarrollos más pequeñitos. Y corredores, ¿no? Que si ese marcaje, como comentas, ¿no? De esos corredores que tienen esas mejores condiciones para poder brillar, hacen ese pequeño hueco, pero en ocasiones esa misma situación de carrera, ¿no? Con los corredores que están muy en forma, hace que pueda bloquearse, ¿no? Porque no tienen esa desconfianza de poder tirar adelante la escapada, y de ahí, ¿no? Esos corredores que vienen ahí en ese segundo grupo pueden volver a entrar y abrir, ¿no? Esas opciones a corredores que tienen esa punta de velocidad para poder disputar el sprint en un grupo reducido, que en teoría es lo que tiene que llegar, ¿no? A San Sebastián. Por cierto, que la Federación Italiana ha anunciado hace un ratito que van a ser Vincenzo Nibali y Caruso, los corredores Damiano Caruso, que van a disputar la contrarreloj de los Juegos Olímpicos. Hace un par de días también leí una entrevista con Nibali que él decía que efectivamente había renunciado a cosas en el Tour de Francia por ese objetivo, ¿no? Que tiene y que es importante para él, como son los próximos Juegos Olímpicos, la prueba en ruta que se disputará el próximo día 6 y que van a poder seguir aquí también en televisión española, en Teledeporte o en la 1. Así que ya están en Río, son uno de los primeros equipos que han llegado, es decir, que yo creo que están muy concentrados de cara a esa prueba olímpica, para que luego las carreras de un día ya se sabe, ¿no? Siempre tienen un pequeño factor suerte, ¿no? Que tiene que estar de tu lado. De tu lado, ¿no? ¿Cómo no? Y con ese menor número, insistimos, de corredores que forman el grupo en las pruebas a línea y las pruebas de contrarreloj, pues, sí que te exigen, ¿no? Que tengas una mayor adaptación para poder entrenar bien, medir bien ese circuito, buscar, bueno, ese plato, ese piñón, esas coronas necesarias para poder rendir al máximo, porque estamos hablando de una prueba mucho más matemática, más técnica, que es la prueba de contrarreloj individual. Bueno, menos de 30 kilómetros siguen siendo de momento los corredores del conjunto Cannondale los que están marcando el ritmo. Sobre todo han marcado la línea de la carrera, ¿eh? Hemos visto siempre presencia, como comentabas, en la ascensión a Jaizkibel. En el segundo paso han vuelto a tener mucha presencia, no dan la cara siempre yendo hacia adelante, no como en el caso, ¿no?, de los equipos que también tienen ese objetivo importante, que es la victoria, que han ido un poquito más a remolque, como Movistar y Orica y Katusha, ¿no?, que siempre han tenido que trabajar para neutralizar, pero ahora asumen ese papel, los corredores de Cannondale, de llevar la carrera rápida y, bueno, generando, ¿no?, esa confianza, ¿no?, a sus dos opciones, ¿no?, que siempre tiene un equipo en una carrera como estas para poder buscar la victoria. Ahora vuelven a entrar los hombres de Movistar, corredores del conjunto BMC y también corredores del conjunto Astana. Vamos a ver, ¿no?, exactamente cómo puede manejarse ahí en la carrera, pues gente como Cataldo, lo que ya hemos visto, o el propio Luis León, ¿no?, que serían en principio los hombres más fuertes. Hay una mezcla de corredores que han estado en el Tour, como Tiralongo o como Grifko, con gente que viene ya para afrontar esta tercera parte o segunda parte de la temporada, con Live Vestra, con Eros Capecchi o Malacarne, que estuvieron, por ejemplo, corriendo el último Giro de Italia, y Dario Cataldo. Están acercándose ya de nuevo a Donosti. Entrarán por la zona de la avenida de Navarra cuando queden unos 23 kilómetros aproximadamente para el final de la carrera. Y no esa variación, ¿no?, con una parte final. En la carrera aquí siempre, cuando no estaba ese puerto como en la edición actual, siempre exigía, ¿no?, esas escapadas, esa lucha, ¿no?, porque sabes que está ya la carrera finalizándose, y aquí, ¿no?, todavía queda una baza importante que es la que tienen que salvar, y de ahí las estrategias, ¿no?, más contenidas del pelotón, siempre marcando velocidad e intentando salvaguardar las fuerzas de sus jefes de filas. Sí, esta es una zona ahora donde van a intervenir, ¿no?, corredores para mantener el ritmo, para que la carrera ya no se pare, pero ahora habrá que esperar ya la parte final con esta ascensión a este Murgil-Tontorra, esta nueva subida que ha preparado la organización en sustitución del Bordaco Tontorra, que ya fue espectacular también en la pasada edición.
1, 2, 3, 4, 5 corredores del conjunto Movistar en esas primeras posiciones. También bien agrupado ya el conjunto Astana y Katiusha, que ha tenido que resolver ahí ese grupito que se estaba formando en la subida Arcale, donde no había entrado nadie de su equipo. Y Orica también ahí buscando y poniendo un corredor siempre expectante. Entonces es una situación que en teoría no tiene por qué suceder nada. Y Richie Porte también, el corredor de BMC, buenas prestaciones en el Tour. Oye, oíamos a su director, Yvon Lenoir, que le decía a Samuel que tenía buenas piernas, ¿no? Que se estaba encontrando bien. Ahí se saluda con Johnny Zaguirre, el corredor español. Y ahí está Alberto Contador con George Bennett, el hombre del conjunto Lotto. Y ahí sí que se ha colocado ya Simon Yates en la parte derecha. Pasa también ahora Albasini, Jarlinson Pantano, Giovanni Visconti. Buena representación del IAM en estos kilómetros finales también de la prueba. Y un Kruijswijk, el corredor, recordemos que tuvo esa caída y no le permitió luchar y ganar el Giro. Sí. Yo creo que de no haberse Yo creo que podíamos hablar de ganar, no de luchar. Y vuelve una carrera también importante para buscar, ¿no?, ese buen punto de forma. Y Kruijswijk, que va a estar en principio también en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ver, que seguro con la presencia solo de Froome, de Contador, de este tipo de corredores, ya va a ser seguro una grandísima carrera, una grandísima edición de la Vuelta el próximo año. Con bastantes finales en alto que van a añadir mucha emoción y espectacularidad a la Vuelta Ciclista a España. Veíamos imágenes del Boulevard, donde va a finalizar esta, como siempre ya, desde hace años, esta edición 2016 de la Clásica de San Sebastián. 25 kilómetros ahora para el final, cuando les queden, a partir de, yo creo que de los últimos 15 va a ser ahí ya cuando se haga todo ese trabajo de aproximación a la subida. Así que estos próximos 10 kilómetros, un poquito de pausa, mantener el ritmo y buscar entre los equipos las sensaciones también para cómo resolver esta importante carrera. Ahí tienen el grupo, en toda esa zona que antes ya era la parte final, camino de la entrada al Boulevard, la zona de Pasaya. Yo creo que es ahí por donde están pasando ahora los corredores, justito antes de meterse ya en San Sebastián. Y ahí está Katiusha, que ha tenido ahí ese pequeño problema o ese pequeño despiste y quieren demostrar que ellos están aquí también para intentar ganar la carrera. Y una carrera que en sus inicios doblaba la jornada, con la Clásica de San Sebastián, y luego por la noche en el Boulevard se disputaba un Criterium que ofrecía muchísimo espectáculo a los aficionados, y era una jornada de esas de ciclismo prácticamente todo el día en la capital donostiarra, en San Sebastián. Estamos viendo a Mikel Landa cogiendo ya algunos bidones ahí en el coche del equipo de cara a afrontar esta parte final de la prueba. Que también ha sido protagonista en esa segunda ascensión a Jaizkibel y ha hecho que los equipos, en este caso Movistar, trabajase con AINCO para neutralizar un grupo también de corredores importante. Y en ese descenso de Jaizkibel los han neutralizado. Menos de 24 kilómetros ya para el final de la carrera. Y veíamos todos los coches aprovechando para entregar esos últimos bidones a los corredores de cara a afrontar estos. Están ya en la barrera de los 200 kilómetros, estos últimos 20 kilómetros de esta edición 2016 de la Clásica de San Sebastián, buscando ya esa subida a Murgilton-Torra. Puerto, que como comentábamos, tiene 1,8 kilómetros con rampas y... Sí, la primera parte es hay un inicio allí de unos metros al 10%, luego pasa al 5%, un tramo bastante largo al 10%, hay un descansillo y luego llegan esos 200, 300 metros durísimos, cuando entre los primeros 800 metros y el kilómetro 100, y luego muy constante también en zonas del 15% en la parte final, hasta los últimos 300 metros que baja un poquito al 10%. Ahí estamos, viendo cómo sigue intentando buscar controlar la carrera ahora el conjunto Katiusha, con Thiago Machado de nuevo en esas primeras posiciones del pelotón. Hombre que no ha estado en el Tour de Francia y que seguro que el portugués va a ser un hombre importante de cara a esta segunda parte ya de la temporada. Y Movistar, vemos esa alineación de los cascos del equipo que dirige
en este caso José Luis Arrieta, y conocedores que tienen 2 bazas, Jon Izaguirre y Alejandro Valverde, y que también son de los equipos que han apostado fuerte, porque la carrera no se les fuese y que las fugas no eran ninguna buena hasta este punto, ¿no?, en el que nos están conduciendo y nos está llevando la carrera. Entonces, el equipo suizo que desaparece en esta temporada, este maillot no lo volveremos a ver, al menos en la temporada 2017, el corredor escalador Olivier Zauk, buscando, y bueno, ya en esa parte, ¿no?, en la que finaliza el avituallamiento líquido. Y por cierto, que yo creo que no es un fichaje confirmado, pero también se habla de que Benati puede correr la próxima temporada en el conjunto Movistar. Corredor veterano, que además aportaría también solidez al equipo en el llano y en las grandes etapas, sobre todo en el Tour de Francia, de cara a Nairo Quintana. Esos galones, ¿no?, que da, y esa visión, ¿no?, de carrera que siempre aporta, ¿no? Y Tosato, perdona, que también, ya saben que Tinkoff también desaparece, ha dicho que de momento quiere seguir, que él está buscando equipo, 42 años. La edad, bueno, si la ilusión y las fuerzas, como han demostrado, son buenas, siempre aporta muchísimo a un equipo. Para que yo creo que hay un límite. No sé exactamente dónde está, porque sobre lo que tú dices, cada vez se va alargando más, pero ya pensar en estar metido aquí en la altísima competición, bueno, con corredores que podrían ser tu hijo. Perfectamente, evidentemente. Podrían ser tu hijo. Pues bueno, ahí estamos viendo a Igor Antón ahora, que yo creo que esta es la zona de Miracruz. Sí, esa zona ascendente, ¿no?, que los va a conducir hacia un descenso y ya hacia el bulevar en San Sebastián. Los hombres de Astana, que reaccionan también intentando estar en este corte. Creo que Igor ahí ha buscado dejarse ver un poquito, ¿no? Yo creo que ha visto que la carrera ya no estaba para él y ahí busca una fuga en lo posible. Difícil es una fuga, tal como está el planteamiento, ¿no?, y táctico de los equipos fuertes de la carrera, y dejando, ¿no?, su rúbrica en esta clásica de San Sebastián, y conociendo que es un punto, ¿no?, exigente, no muy duro, pero sí exigente, en el que a los corredores que tienen la disputa les puede generar y les genera muchas dudas, y tienen que ser los hombres que están protegiendo sus intereses los que tienen que neutralizar el ataque de Igor Antón, el corredor del Dimension Data. Ahí vemos cómo ha llegado a su rueda ya también un corredor del conjunto. Longo. Sí, podría ser, pero... El veterano corredor. Sí, yo creo que sí, que tiene razón. Paolo Tiralongo, el hombre que ha llegado ahí, pero bueno, ya viene BMC, Katyusha, ahora rápidamente entrando corredores para meterse en ese corte en el momento en que coronan ya este alto de Miracruz. Bajando ahora por la avenida José Elósegui. Son de esos descensos que necesitas fuerza y pedaleo para mantener velocidad. Y buscando ya esa subida a Murgilton Torra. Ya está llegando el grupo, controlando esa situación que se había provocado por ese cambio de ritmo de Igor Antón. BMC también colocando un par de corredores ahí en cabeza, lo mismo que el conjunto Katyusha, que decía, ya quedan ahora pues unos 10 kilómetros, ¿no?, para empezar el último puerto, y aquí ya todo el mundo va a empezar a buscar colocación, porque como decíamos, es una entrada estrechita y va a haber nervios, seguro. Añades espectáculo, ¿no?, la lucha por esa posición, y ahí vemos a la derecha como corredores que han abandonado anterior a la ascensión a Arcale. Así es. Incluso algunos, después lo que comentábamos, después del paso por algún corredor que se ha visto afectado en las caídas o que se ha cortado en la subida a Jaizkibel, pues ya ir hacia San Sebastián directo para evitar esta última vuelta que están haciendo los corredores. Ahí tienen, como se nota ya que hay presión en las primeras posiciones del grupo. Ahí en la entrada también, o ya dentro de San Sebastián. Y buscando la playa de la Concha y Ondarreta. La Concha está a la izquierda. A la izquierda. Y esa primera zona de Zurriola a la que están dirigiéndose ahora los corredores. Aprovechando como de para lucir esta preciosa ciudad guipuzcoana.
Ahí tiene lo que Cannondale, nuevamente viéndole la cara. Rigoberto Urán debe transmitir ahí buenas sensaciones al equipo. El colombiano. Esta es una postal fantástica, que nos... Toda la bahía de la Concha ahí en la parte superior, con la playa de Ondarreta en la parte derecha superior también de sus monitores, y ahí buscando la zona por la que está pasando la carrera. A los pies del Monte Higueldo. Y ahí tienen la gente que sale de la playa incluso para ver pasar a los corredores. Y ahí tienen lo que les comentábamos, ahí se ve muy bien, cómo se han ido agrupando ya todos los equipos. BMC ahí en la parte izquierda, en el centro los hombres del conjunto Cannondale, Orica y Movistar en la parte derecha. Y a todos buscando ahí sus opciones de cara a la carrera. Luke Dudbridge, uno de los que ha estado en el Tour de Francia, y pasando hacia las posiciones de cabeza. Buen rodador para hacer este tramo ahora importante para ellos. Samuel, hemos visto en cola, ahora nuevamente en cabeza. Aimar Zubeldia, también el corredor veterano, el corredor vasco del Trek Segafredo, sigue en ese grupo de hombres importantes de la carrera. Y Philippe Gilbert también buscando esas mejores posiciones. Es consciente de que salvar y entrar ahí en un grupito de hombres importantes, esa punta de velocidad, y tienen un equipo que puede jugar, ¿no? Esas bazas. Van a ver Mae, otro de los que también puede luchar en el caso de llegar ahí con ese grupito de hombres importantes, con esa mayor punta de velocidad. Interesante está una carrera en la que nos tiene que ofrecer este aliciente, ¿no? La lucha por la posición para colocarte bien y esa explosividad espectacular que nos va a ofrecer la ascensión a Murguil-Tontorra, un puerto, como indicabas, corto pero intenso y explosivo. Ahí viene toda esa zona en la que después del paso por meta hacen ese circuito final de 17 kilómetros, y aprovechando pues para mostrar esta ciudad única a todo el mundo que sigue esta carrera. Ahí están de nuevo los hombres del conjunto BMC, ahí se van a meter de nuevo junto a la playa de la Concha, camino ya de Higueldo. Esas casas deben ser de las más caras de toda España. Hacía tiempo. Ahí justo delante de la Concha. Seguro que en esos rankings el metro cuadrado. Por eso lo he leído alguna vez. Esas casas que hay justo delante de la Concha son algunas de las propiedades más caras de nuestro país. Y ahí tienen Luke Dudbridge, que va pasando también a esas posiciones de cabeza, camino ya de buscar esa entrada al Murguil-Tontorra. Esa estrategia, ¿no?, de los directores, remarcar esa lucha de posición una vez el pelotón, llega a esas opciones, ¿no?, de ir en grupo, de proteger a tu líder, de marcar velocidad, de que no haya ningún despiste y de poderlo ubicar en esa mejor posición. Pero en esa estrategia pasa la gran mayoría de los equipos, ¿no? De ahí ese cambio, ¿no?, constante que hay en cabeza de pelotón para posicionar y entrar en la mejor posición posible para ese, insistimos, espectacular ascenso que tenemos que vivir en breves kilómetros. Los hombres del Jumbo. Sí, el Lotto Jumbo también, que tiene buenos corredores para la parte final, y sobre todo, la verdad es que a los hermanos Yates se les ha visto correr con mucha sangre fría, tranquilos en la parte trasera del grupo, y ahora ya sí que empiezan a aparecer con todos sus compañeros ahí en las primeras posiciones del pelotón. Y todo buscando que la carrera ya te la están trabajando, ¿no? Tus compañeros te están transmitiendo esa seguridad, y tú no, ese desgaste, ¿no?, que en muchas ocasiones puedes padecer, no lo quieres mantener hasta este punto, ¿no?, ya muy exigente. Y pues, se podía buscar el símil, que es como si estuviese una carrera que se estuviese disputando al sprint, ¿no?, en el que se está luchando enormemente el poder ubicar muy bien a esos hombres importantes dentro de la configuración de cada equipo. Bueno, pues ahí vemos esa zona de pelea ya por las posiciones de cabeza con los corredores del conjunto Cannondale, y ahí Orica, que quiere meter siempre bien colocados a sus corredores. Luke Dudbridge, que está haciendo ahí de guía en esa zona que busca ya camino del Monte Higueldo para arrancar esta subida inédita aquí en la clásica de San Sebastián, ese kilómetro 800 metros durísimo que promete espectacularidad al máximo. Comentábamos, una entrada estrechita que está llevando a que el pelotón pelee esas primeras posiciones
de cara a colocar bien a sus hombres más importantes. Ahí saliendo hacia la zona de la universidad y buscando ese giro que harán posteriormente para iniciar esta ascensión. Cómo se ha reducido el grupo, el pelotón, esa lucha constante, esa variación, insistimos, en estos últimos kilómetros los equipos quieren y luchan ese lugar, ¿no?, en cabeza de carrera, el que te permite evitarte un sofocón, el que te puede y te permite esas posibles averías o ese cambio que no te acaba de funcionar, esa pequeña caída que puedes perder ritmo, y ahí sí que se te esfuman todas las opciones de victoria y buscando, ¿no?, una muy buena posición en cabeza de carrera. Ya vemos ese giro a la derecha ya, en dirección de nuevo hacia Igeldo para arrancar esta ascensión. Es que han 3 kilómetros aproximadamente para llegar hasta el inicio de la subida. Muy bien, Duddridge ahí, que está llevando rápido al grupo a esa rotonda, así que enfilan un poquito más el pelotón, que sale prácticamente de a uno del paso de cualquier rotonda. Algunos corredores que se descuelgan ya un poquito después de, fíjense, esta última, entre el ritmo de Duddridge y la última rotonda, como ha estirado muchísimo, ahí se sufre también en la parte trasera del grupo. 13 kilómetros, quedan 3 kilómetros para comenzar la ascensión. Otra rotonda ahí, pero ya empieza a picar un poquito hacia arriba esa zona. Es exigente ya esta zona, con la velocidad que ya transita la carrera. Recordemos, 220 kilómetros es la distancia que tienen que disputar. 220 kilómetros son los que tienen que disputar y están ya prácticamente a estos últimos 12. Ahí de nuevo los corredores del conjunto Movistar, que también aparecen en esas posiciones de cabeza. Cannondale, Katyusha, BMC, buen ritmo ahí de Duddridge, hasta donde pueda llegar ya el corredor del conjunto Orica Bike Exchange. Ese mensaje, ¿no? Me tienes que exprimir al 200%, dadlo todo, y cuando esas fuerzas ya no puedan, te apartas, que otro compañero tiene que hacer ese trabajo, y ahí finaliza, ¿no? Tu misión, y ese es el giro, que comentabas. Ya ven, que no dejan pasar a muchos vehículos. La lección está bien aprendida. Que sea lo más limpia posible la carrera. Ahí están llegando ya al arranque de esta ascensión. Ahí giro hacia la izquierda. Y carreterita estrecha que va ya picando constantemente hacia arriba. Sigue el hombre de Orica marcando ritmo, velocidad. Katyusha, que sube también por la parte interior. Es una zona aún de aproximación, ¿no? Es de hecho el inicio de la subida para los corredores. Y como decía Miguel Ángel, Cannondale, que deja ahí 2-3 corredores aún aguantando. Aún les queda un poquito más de 1 kilómetro para que lleguen a esa zona tan exigente, ese kilómetro 800 metros. Y vuelve a estrecharse la carretera. Como indicaba el regulador, hay un punto en el que vuelve la calzada a ser más estrecha. Ahí tienen el inicio del puerto con esa parte en rojo, esa parte final que realmente es muy complicada para todos los corredores. Máxima pendiente del 25% con una media del 10,5. 11 kilómetros ahora para el final. La adrenalina al 200%, no por la exigencia, sino por la situación, ¿no? Lo que estás viviendo, luchando la posición, y ese remate, ¿no? Cuando tienes esas rampas que mencionabas del 14%, y sí que tienes que tener buenas piernas y buena capacidad de recuperación para poderla salvar. Ahí manteniendo, que bien ha entrado ahí todo el conjunto Orica en la parte final del recorrido. 1 kilómetro para el inicio de la ascensión, un poquito menos ya. Hay unos que han desaparecido un poco, Movistar, sí. Ahora no se les ve. Mira, ahí Duddridge ya dice basta. Ese es tu trabajo, hasta ese punto. Y ahora buscar un plato, el plato pequeño y una corona más elevada para buscar esa oxigenación en sus piernas. Y tienes razón, no están ahí. Está ahí Valverde aún metido y con esa autoridad, ¿no? En el que Orica estos últimos kilómetros está mostrando, ¿no? Ritmo y velocidad a la carrera. Pues Jules Jensen ahora, el hombre que está tirando en cabeza del grupo.
como dices, permite llevar la carrera bastante rápida en esta parte de la ascensión. Ahí vuelve a salir un poquito el sol. Esa humedad, ¿no?, que nos transmite el asfalto, no peligrosa, pero bueno, siempre te da ese punto, ¿no?, de precaución. Y ahí sí que va a arrancar ella la ascensión. Esta zona boscosa, en la que es difícil ahí desde el helicóptero seguir la carrera. Bueno, vamos a ver. Arranca el puerto ya para todos los corredores. Fila de A1. La verdad es que está haciendo una aproximación buenísima, ¿eh? Se les ve motivadísimos a los corredores del conjunto Orica. Ahí tirando del grupo. Hay algunos que empiezan a cambiar ya. Katusha también bien ubicado, tiene 3 corredores. BMC también vuelve. Puede ser, bueno, es difícil también ubicar al corredor desde este plano. Richiport parece. Ya vemos cómo arranca ya esta parte exigente con el público animando a todos los corredores. Hay rampas, como decíamos, que en trocitos llega hasta el 25%. Se aparta ya otro de los corredores del conjunto Orica, que ha estado ahí metido en el trabajo de aproximación en estos últimos 5 o 6 kilómetros aproximadamente. Quedan 2 corredores ahí del conjunto Orica Bike Exchange en esas posiciones de cabeza del pelotón. Ahí está Greg Van Avermaet, Joaquim Rodríguez, creo que es Galopin, y ahí está Alejandro Valverde, que es el 6º, 7º corredor ahí en la fila. Tim Wellens, yo creo que también progresaba, y Nicolas Roche, dejándose ver en esas primeras posiciones del grupo. Entonces, primera zona de descanso, les queda 1 kilómetro prácticamente para llegar hasta arriba. Ahí Luis León, que sí que está pasando ahora el corredor murciano del conjunto Astana. Los Lotto Jumbo, que se han ido bastante hacia atrás, y Johnny Zaguirre, que cierra también ahí por parte del conjunto Movistar. Aquí es un tema de ese punto de forma, para aguantar el ritmo, la exigencia, sobre todo lo que busca, ¿no? Eliminar a corredores que tengan esa punta de velocidad, ¿no? Y Cannondale, Rigoberto. Yo creo que Rigoberto, efectivamente, el que sale ahí. Y este es uno de los Yates, no me atrevo a decir desde el helicóptero cuál de los dos. Van Avermaet. Y Nicolas Roche, Tim Wellens, también, que sale ahí el corredor belga del conjunto Lotto, Soudal. Y Rigoberto, que es otro de los que no ha estado en el Tour de Francia, pero bueno, dejándose ver también en esa subida final. Van Avermaet, que siempre te frena, ¿no? Cualquier iniciativa, llevar un hombre a rueda con esa punta y esa calidad de velocidad siempre te hace pensar. Y aquí sigue con el ritmo, Ya está, uno de los hermanos Yates que tira hacia adelante. Está haciendo daño ahora. Y reacciona, yo creo que es Joaquim Rodríguez también intentando salir. Es su terreno. Hombre, es explosivo. No, yo creo que no es Joaquim, por la manera de ir en bici. Pedalear, la exigencia del terreno. Ahí Nicolas Roche. Sí, yo creo que sí que es Joaquim, Ahí estaba intentando reaccionar también. Ahí está, sí, Joaquim Rodríguez. Es que ahí es un punto exigente. Sí, la verdad es que no sé, me ha hecho algún movimiento extraño, ¿no? Para mí en la bici. Sobre todo el plano de espaldas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver ese movimiento más frontal, ¿no? Corredor que ha disfrutado, como no, en el Tour de Francia. Quizás sin poder pelear aún un triunfo de etapa debido a que estaba muy metido en la clasificación general, pero que ha estado ahí en el top 10 para despedirse de la afición francesa, una carrera a la que ha dado y que le ha dado mucho también. Joaquim Rodríguez y Adam Yates ahí con esos metros de ventaja para estos 2 corredores, 2 hombres que vienen del Tour de Francia, que están haciendo hueco. Vamos a ver, Dan Martin es el que reacciona por detrás. Dan Martin, el corredor del Ethics Quick Step, que es el que está reaccionando ahora por detrás. Y aguantando un poquitín, ¿no? Alejandro Valverde es consciente que tiene esa punta de velocidad que puede solucionar, y estos dos, Adam Yates y Joaquim Rodríguez, saben que tienen que luchar, que pelear para mantener esa ventaja, y un puntito en las piernas de fuerza de Joaquim Rodríguez. Vemos a Alejandro Valverde también muy bien posicionado. Daniel Marte, que no quiere que la fuga sea. Y Adam Yates, que está sufriendo ahora ante el cambio de ritmo que está haciendo el corredor catalán del conjunto Katusha. Sería sin duda
a lo increíble para Joaquín poder despedirse con una victoria en la Clásica de San Sebastián. Ya saben que ha dicho que es prácticamente imposible que esté en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, pero demuestra también que llega en una gran condición física a los próximos Juegos Olímpicos. Alejandro Valverde, que está reaccionando también en el grupo, llevándose, yo creo que debe ser Bauke Mollema, el corredor del conjunto Trek, llegando ahí, intentando llegar ahí a Adam Yates. Yo creo que es Tony Galopin, el otro corredor que se ha marchado. Aquí es muy importante coronar con cualquier metro, porque luego por detrás siempre hay muchas dudas a la hora de la persecución. Ahí buscando, ¿no? Alejandro Valverde, Mollema, que le sucede en el relevo para neutralizar la calidad del ataque de Joaquín Rodríguez y sobre todo mostrando, ¿no?, lo que ha sido siempre su carrera y su carrera deportiva. Un hombre ofensivo, aprovechando al máximo las opciones que le ofrece la carrera y soñando con una victoria en esta Clásica de San Sebastián. Un grupo que no se conforma con esa situación que les ha dejado, y un Mollema. Mira, Mollema, Alejandro Valverde y yo creo que es Tony Galopin, el corredor del conjunto Lotto. Alejandro. 4 corredores que pueden coronar ahí. Adam Yates, que finalmente ha tenido que ceder. Cómo transmite el público ahí la pasión. Cuidado, todos un poquito más abiertos para evitar problemas para los corredores que están en un tramo de dureza extrema en estos momentos. Fíjate, Mollema, como miraba hacia atrás, pedía a ver si alguien le podía echar una mano, pero yo creo que lo tienen controlado. Dan Martin, que tampoco ha podido seguir. Ahí está Nicolas Roche, está Adam Yates. Rigobert Urán, el corredor de Cannondale. Y ya buscando, ahora viene la parte táctica, ¿no? Saben que Alejandro Valverde es el corredor que tiene esa punta de velocidad. Sí, pero ojo, Galopin, que también es un corredor que le puede dar un buen susto, a estos corredores. Va a depender de los de cabeza, el que pueda. Brambila, perdón, es Brambila, no Dan Martin, el que ha pasado ahora por ahí. Y ahí está Bauke Mollema, que yo creo que este sí que está buscando ahí un poquito el factor sorpresa. Ha arrancado solo pasar el puerto y ahí se está marchando ahora el corredor holandés del conjunto Trek. Tan buen tour que hizo y esa desgracia, de esa caída. Bueno, bien visto, bien visto ahí ese movimiento de Bauke Mollema. Vamos a ver si hay entendimiento por detrás para intentar neutralizarle, pero se ha movido muy bien Bauke Mollema. Va dejando esa presión, ¿no?, a sus compañeros de fuga, y bueno, pasa por ver, ¿no?, si hay entendimiento o no, y si no hay entendimiento favorece las opciones de victoria y aumentan, ¿no?, que el grupo de corredores vayan entrando, ¿no?, en este tránsito, que sí que has de tener buenas piernas, ¿no?, porque no es un descenso aún en esta parte rápida, sino que has de tener. Aquí hay dudas, aquí hay dudas. La gente se abre, se mira, y gran movimiento de Bauke Mollema. Lógicamente aquí nadie quiere asumir más responsabilidad de la imprescindible para tirar hacia adelante. Tony Galopin, Joaquín Rodríguez, lo que decíamos en el caso de Joaquín, qué importante era coronar con unos metros, porque luego es muy complicada la persecución. Ahí le ven, le tienen una distancia mínimamente controlada. Tony Galopin intenta invitar, ¿no?, a que alguien pase en esta persecución. Favorable al corredor holandés del Trek Segafredo, estas opciones. Alejandro Valverde también mostrando sangre fría, pasando la presión al corredor del Lotto Soudal, el corredor Galopin, y ahí, ¿no?, esas estrategias que se están utilizando. 6.800, 8 segundos, terreno favorable. 8-9 segundos, ahí ha crecido un poquito, Alejandro ahí parece que ahora intenta reaccionar para acercar este terceto. Lo que ya parece es que nadie más va a pelear por la carrera, definitivamente, ya nadie más va a pelear por la carrera. Ahí está llegando ya este nuevo grupito en el que están Nicolas Roche, Brambila y Adam Yates. He podido ver claramente quién era el corredor del conjunto Cannondale que estaba ahí, pero este es un corredor que en este terreno se defiende francamente bien y no va a ser nada fácil que le neutralicen, nada fácil que le neutralicen. De hecho, en estos momentos la carrera la tiene, Pasa por la colaboración, ¿no?, y la entrega que nunca llega esa colaboración entre gente como Joaquín Rodríguez, ¿no?, como Alejandro Valverde, como Tony Galopin. Jugamos todos y siempre hay uno que guarda, ¿no? Como comentas, has leído bien esos marcajes, ¿no?, que podían tener los corredores un poquitín más rápidos que Bauke Mollema, y Joaquín ha hecho su trabajo, ha seleccionado la carrera, ha estado ahí a punto de coronar en solitario, y la calidad, ¿no?, de sus perseguidores formando, ¿no?, este trío perseguidor de Bauke Mollema. Qué pena para Joaquín, pero sí, la verdad es que Bauke Mollema lo ha hecho muy bien, ha apurado, ha aguantado ahí el cambio de ritmo de Alejandro Valverde, ha seguido hasta que ha neutralizado y sabía seguro del que tenía marcaje, claro, ¿no?, cómo intentar resolver esta situación. 5 kilómetros para el final en este tramo de bajada. Ahora de nuevo volviendo hacia San Sebastián, 15 segundos, 14 segundos, la verdad es que sigue aumentando, Sigue aumentando la ventaja.
Y Joaquín, bueno, quizá cediéndoles un poco el testigo, ¿no?, a sus dos compañeros de fuga. He realizado el desgaste, he atacado en mi terreno y es evidentemente que de llegar en grupo sería el hombre que tiene menos opciones, ¿no?, de conseguir la victoria. Que está llegando ahora por detrás también el corredor australiano del conjunto BMC, entrando en ese grupo en el que están Adam Yates, Bram Vila y Nicolas Roche. Espectacular la ascensión, con velocidad que ha imprimido Orica y nuevamente, ¿no?, ese estilo que parece que se está imponiendo, ¿no?, en los corredores de alto nivel y tan peligroso que es practicarlo, ¿eh? Insistimos, una posición que se ha de estar muy seguro de poderla realizar. Que si no pedaleas aún, no parece, pero los que se ponen a pedalar, en este caso Froome que lo hace, realmente es increíble, el manejo que hay que tener de la bicicleta. Y el que no te pueda provocar ninguna contractura muscular, ¿no?, ese cambio de posición. Bueno, ya lo demostró con el incidente que pudimos apreciar en la ascensión a Mont Ventoux, ¿no?, la calidad y el motor que tiene Chris Froome. Ya están bajando ahora por lo que es la subida tradicional a Igueldo, al parque de atracciones. Llegarán a la playa de Ondarreta. Y esta curva cerrada, 8 segundos de ventaja para emoción vamos a tener seguro, en estos 3,5 kilómetros, terreno nada favorable y ese giro que debe ser a izquierdas para Mollema después de esta recta. Ahí está Bauke Mollema. Y que pasa cerquita, pero por contrameta. 6 segundos, Bueno, ahí tienen que apostar fuerte Galopin y Alejandro Valverde si quieren que la victoria pase por uno de ellos, porque aquí Joaquín puede ayudar, pero muy poquito, y sobre todo guardándote unas en la manga para solventar tu punta de velocidad más baja con una mayor fuerza en el caso de poder disputar el sprint. No tienen toda la gente como ha salido de la playa también aquí en la zona de Ondarreta para aplaudir a los corredores. Ahí pica un poquito hacia arriba en esta zona, intentaba acelerar un poco también el murciano del conjunto Movistar antes de la entrada en el túnel y de salir de nuevo ya a la zona de la Concha, de la playa de la Concha. Ahí sale Bauke Mollema. Ahí le ven, pero son 11 segundos. Complicado recortar este tiempo, muy complicado, porque es eso, haces un cambio de ritmo, pero paras. Y sabes que, los dos que están en la persecución, en la lucha, es consciente, ¿no?, que Joaquín coja aquí un papel más de observador, no es tal su terreno, es el hombre que menos punta de velocidad. También son conscientes, ¿no?, de que llevan a un hombre de mucha calidad como es Joaquín Rodríguez y que precisamente el último relevo lo va a hacer para su interés personal. Bueno, pues ha pasado yo creo que ya la pancarta de los 2 kilómetros, me ha parecido ver, aunque ahí indican un poquito más, aún 10 segundos de diferencia. La moto que se ha vuelto a colocar ahí detrás de él. Tiene a su favor la victoria, Mollema. Pero aquí mira, Galopin ya se empieza a poner nervioso, ve que le está tirando mucho más que los demás. Y qué buen movimiento. La verdad es que también sería una victoria de justicia, después de la mala suerte que tuvo en el Tour de Francia, porque tenía el podio absolutamente a su alcance. Ya saben que además el año que viene él ha renovado 2 años más con Trek, va a ser compañero de Alberto Contador, probablemente tenga que estar en otras funciones ya de cara a poder brillar en la carrera francesa, y yo creo que también sería una victoria de justicia que va a conseguir, Aquí ya solo tira Galopin y lógicamente va a ir guardando siempre un poquito el corredor francés por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y vemos cómo ha vuelto a subir a 11, incluso hasta 12 segundos la diferencia para el corredor holandés del conjunto Trek Segafredo, que se va a llevar la victoria aquí en la clásica de San Sebastián. Último kilómetro ya para Bauke Mollema. Ya girándose esas órdenes, ¿no? Bien seguro que te están indicando, tranquilo, sigue exprimiéndote, que la carrera la tienes en tus piernas. Esa estrategia táctica de tus perseguidores te sigue beneficiando. Pero bueno, una carrera y sobre todo unos rivales con la entidad que son los que te persiguen, hasta que no cruzas la línea de meta no puedes descansar. Y ahí ya girando a la izquierda y buscando ya la recta. Ya sale al bulevar y ahí lo tiene. Bravo, la verdad es que ha hecho un carrerón, Un carrerón y ha sabido moverse muy bien en esa parte final. El corredor holandés que mira hacia atrás y es consciente de que se va a llevar la victoria. Va a tener tiempo incluso para celebrarla. Tanto él como su equipo, que estuvieron peleones ahí en el Tour de Francia, pero tampoco pudieron conseguir ningún triunfo. Victoria pues para Bauke Mollema aquí en la clásica de San Sebastián. Esta gran carrera post-Tour
Ya está, reivindicándose, insisto, se lo merece, después de la gran carrera y la poca suerte que tuvo en el último Tour de Francia. Bauke Mollema. Victoria pues para el corredor del conjunto Trek Segafredo. Ahí vemos llegar ahora al terceto, que está ya por delante de estos corredores. Estaban arrancando ya prácticamente el sprint. Ahí Joaquim, que decide ni meterse. Y ahí Tony Galopin, que se va a llevar la segunda posición. Tercera posición para Alejandro Valverde. Y ahí diciendo adiós Joaquim Rodríguez, ocupa la cuarta posición. Gran campeón Joaquim Rodríguez, recibiendo los aplausos y dejando su firma y su sello de excepcional ciclista. Ahí está Van Avermaet imponiéndose, creo que es Van Avermaet, la verdad es que no lo he podido apreciar muy bien, por delante de Bram Vila en el final de esta edición 2016 de la Clásica de San Sebastián. Ahí tienen esa imagen de el holandés Bauke Mollema. Y se vuelve a cumplir, ¿no?, aquella máxima de que los que vienen del Tour de Francia tienen un plus de cara a esta carrera. Un plus y una buena estrategia, conocedor de que los hombres que en esa punta de velocidad se iban a marcar un poquito en ese punto en donde han coronado, y ha apostado bien con ese ataque y unas buenas piernas, ¿eh? En ese descenso inicial que tenías que tener buena gasolina para poder conducir. Y con Aimar Zubeldia. Así es, y poder luchar por la victoria, y el marcaje pues, también beneficia, ¿no?, el que tú puedas tener esa mayor libertad para poder conseguir la victoria. Uno de los veteranos del pelotón internacional, y acabando... Ahí está, celebrándolo, yo creo que será Aimar, el primero que ha llegado efectivamente ahí del equipo. Después de la victoria conseguida. El momento de la celebración entre los auxiliares y los corredores aquí en San Sebastián, donde ha conseguido la victoria el corredor holandés del conjunto Trek Segafredo. Ahí está Joaquim despidiéndose de la afición vasca. También felicitar a Josu Larrazábal, el director español, el técnico, que aparte de director es el que lleva la preparación de los corredores, muy minuciosa, y ahí esa estrategia, ¿no?, muy bien llevada por el director vasco, y aplaudirle y felicitarle también por la victoria, que parte importante también pasa por los auxiliares y como no como por el director. Ahí está Roman Kreuziger, llega también Alberto Contador, haciéndole ahí un gesto como de a ver qué tal han ido las cosas, ¿no? Le dijo Alberto que en principio no se veía él tampoco para disputar esta carrera, esta primera carrera después de su abandono en el Tour de Francia, ahí con su jefe de prensa Jacinto Vidarte. Y un buen test, como no, una carrera larga ya. Y Bauke Mollema, un corredor que habrá que tener en cuenta también de cara a los Juegos, porque es un circuito duro, evidentemente parecido un poco en distancia y en características. Ya saben que no es un circuito constante, van a hacer varias vueltas a diversos circuitos en la prueba de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, pero estos corredores que han estado ahí en cabeza aquí en la Clásica, pues habrá que apuntarlos también de cara a la próxima edición de los Juegos. Y con una confianza, ¿no?, una victoria que da ese pozo, ¿no?, de tranquilidad, de asumir esas decisiones, ¿no?, para la parte final de una prueba muy exigente como es los Juegos Olímpicos. Un campeón que tenemos que no participa y que ha corrido aquí, que es Samu Sánchez, el corredor que consiguió ese entorchado importante. Corredor asturiano. Pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos otro día aquí en Teledeporte. De poder narrar una carrera tan vibrante como la que hemos vivido en esta Clásica de San Sebastián. Esperamos efectivamente que lo hayan pasado bien también todos ustedes con esta prueba, con la Clásica aquí en Teledeporte, y con esta imagen del ganador de Bauke Mollema. Lo vamos a dejar, ya saben, el próximo sábado les emplazamos, ya tendrán más información sobre horario y canal en las diversas conexiones que se van a ir haciendo durante toda la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Río. Bien aquí en Teledeporte, bien en la 1, estaremos con todos ustedes comentándoles las incidencias junto con Pedro Delgado, con Perico, de la prueba en ruta, que va a ser un momento seguro muy esperado por todos los aficionados al ciclismo y al deporte en general en la próxima edición de los Juegos Olímpicos. Pues nada, Miguel Ángel, encantado. Nos vemos. Hasta la vista, chao. Hasta la próxima.